Hola a todos mis amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video del blog de Ronald. El día de hoy quiero hablar de un tema muy controversial y es el cambio en el color de piel de los personajes, ya sean históricos o de ficción. Vamos a ello. Actualmente vivimos tiempos de cambios. Hay personajes que han sido cambiados o modernizados para adaptarse a los tiempos actuales. Algunos personajes que en el pasado tenían formas de ser muy cuestionables, hoy en día han sido suavizados. Y un cambio que se ha hecho muy común actualmente es la inclusión de personajes de distintas etnias. En muchas ocasiones cambiando el color de piel a personajes ya existentes. Y de eso es lo que quiero hablar. También existen otros personajes a los que le han cambiado la sexualidad o han creado personajes nuevos, pero todo eso es muy controvertido y es tema para otro video. El día de hoy nos centraremos únicamente en aquellos personajes a los que se les ha cambiado el color de piel. Como último punto, antes de comenzar, aclarar que estoy a favor de la inclusión siempre y cuando ésta se haga de la manera correcta. Es decir, que el cambio que se vaya a hacer, la inclusión que se vaya a crear, tenga algún sentido dentro de la propia historia, o al menos esté algo justificado. Ahora sí, después de esta larga introducción, empecemos. Cuando hacemos una historia basada en hechos reales, tenemos que intentar que ésta sea lo más apegada a la realidad posible. El cambiar el color de piel de personajes históricos está mal en mayor o menor medida. Esto debido a que altera la percepción de las personas del mundo del pasado. Imaginen por ejemplo que comenzaran a utilizar actores negros para representar a reyes blancos de la época medieval en Europa. Obviamente se vería mal porque las clases sociales estaban muy marcadas en aquella época. O supongamos un actor negro para representar a Abraham Lincoln en los Estados Unidos, un hombre que pasó a la historia por abolir la esclavitud en su país. Imagínense lo horrible que se vería, por ejemplo, un actor negro representando al rey Leopoldo II de Bélgica. Obviamente no se miraría bien un cambio racial en estos aspectos. ¿Y qué me pueden decir ustedes de un hombre asiático representando al faraón Ramsés II de Egipto? Obviamente la inclusión en estos ejemplos queda muy mal. Primero porque no es fiel a la realidad. Y segundo, está alterando la historia. Recordemos que muchas personas conocen de la historia gracias a ver estas películas, series o documentales, así que debemos esforzarnos por contarles la verdad. No respetar este tipo de cosas puede llevar directa o indirectamente a que las personas se desinformen. Por eso la inclusión en hechos históricos debe ser mínima y de ser posible deben buscarse personajes que se parezcan lo más posible a los personajes que se planean representar. Ya si no hablamos de personas reales, sino personajes de ficción, existen dos tipos. Aquellos que son famosos y han trascendido una cultura popular, es decir, cualquier tipo de cambio en estos personajes atraerá muchas controversias, y aquellos personajes que no han trascendido una cultura popular y por ende un cambio no despierta mucho revuelo. Imagínense por ejemplo cambiar el color de piel de Goku o Naruto. Son personajes que ya han trascendido una cultura popular, ya la gente los conoce de una forma, y hacer un cambio a estas alturas significaría muchísimas críticas. Lo mismo pasaría con Superman o Batman, ya son personajes extremadamente conocidos, así que hacer un cambio no sería lo mejor. Uno de estos cambios radicales ocurrió por ejemplo en una de las últimas series que estrenó Netflix, donde los vampiros que eran cazados por Blake fueron cambiados por zombies. No me equivoqué. Estoy hablando de Resident Evil, donde decidieron cambiar el color de piel de Wesker. Por eso hice la broma con Blake el cazador de vampiros. Y justamente podemos tomar ese ejemplo a la inversa. ¿Qué pasaría si hicieran una película de Blake el cazador de vampiros o una serie de él y decidieran poner a un actor blanco a representarlo? Obviamente no pegaría. Así que sí, cambiar el color de piel de un personaje que ya es ampliamente conocido en la cultura popular solamente por querer hacer el cambio no resulta muy bien. Otro ejemplo que se me viene a la mente es L, también de Netflix. Creo que no es coincidencia. ¿Y cuál ha sido el problema en todos estos casos? Que la gente ya conoce al personaje de una forma
Así que cuando ven un producto de él, es para que se lo presenten de esa forma. Hacer este tipo de cambios sin darle nada nuevo al personaje, sin cambiar nada del personaje, hace que no tenga un producto interesante, sino simplemente un producto que parece cumplir normas sociales. Y en todos estos casos, si lo que quieres hacer es cumplir estos requisitos, lo correcto sería hacer nuevos personajes. Cuando hablamos de un personaje que no ha trascendido tanto en la cultura popular, pues ya da muy igual si hacen los cambios o no, porque como la gente no los conoce, se puede llegar a hacer cierto revuelo, pero será menor. Sin embargo, insisto, lo correcto que deberían hacer todas las compañías es crear nuevos personajes, en lugar de estar cambiando personajes ya existentes y que las personas pueden fácilmente reconocer. Entonces, ¿hacer este tipo de cambios siempre está mal? Pues no. Si se justifica correctamente el cambio, puede inclusive resultar en un muy buen producto. Tomemos por ejemplo a Mike Morales. Él no es Peter Parker, no es el mismo Spider-Man que todos conocemos. Es un personaje nuevo, con su propia historia, con su propio pasado, con sus propias metas. Es un personaje que a base de una muy buena escritura y una muy buena historia, se ha sabido ganar el respeto y el cariño de todas las personas. Por más que en su momento también hubieron uno o dos que le criticaron. Lo correcto sería respetar a los personajes originales. Si este ya es blanco, negro, pelirrojo, asiático, alto, pequeño, gordo, delgado, debe respetarse su forma original. Porque como he dicho, es un producto que ya ha trascendido en la cultura y es un personaje que las personas pueden identificar con facilidad. El problema que veo en la actualidad es que hay muchos guionistas, escritores y sobre todo grandes empresas que no quieren esforzarse en crear buenos personajes, así que optan por lo fácil. Modifican un personaje ya existente o crean un personaje nuevo que está completamente vacío y cuya única función es representar la inclusión. Priorizan que estos nuevos personajes sean inclusivos en lugar de interesarse porque tengan una buena historia y un buen desarrollo, con lo cual pasan sin pena ni gloria. En conclusión, si se puede, dejemos que los personajes que ya han sido creados se conserven tal y como están. Si es blanco, negro, asiático, pelirrojo, alto, bajo, gordo o delgado, debe permanecer tal y como está, puesto que es un personaje que ya se ofreció al público y que las personas ya conocen. Por eso lo correcto es crear nuevos personajes si lo que se quiere es hacer la inclusión, o tomar personajes ya existentes que pertenezcan a estas minorías y adaptar sus historias. Eso sí, siempre priorizando que los acompañe una muy buena historia, de modo que estos puedan trascender en la cultura popular y ganarse el respeto y el cariño de la gente. Toda inclusión debe ser de forma orgánica. Si se trata de forzar, en lugar de crear cariño hacia ese nuevo personaje, se crea rechazo y el disgusto o recelo de la gente hacia productos futuros. Por el lado contrario, nunca debemos juzgar un producto sin conocerlo. Últimamente, debido a las redes sociales, sobre todo a Twitter, se ha hecho muy común criticar todo antes de tiempo. Así que mi recomendación para ustedes es que la próxima vez que vean una serie que puede que tenga inclusión forzada, vean el producto antes de sentenciarlo. Nunca se juzga un libro por su portada. Por ejemplo, todo lo que he citado en este video. Resident Evil no es una serie mala por tener un Wesker negro, es mala porque está muy mal estructurada y la historia es pésima. Del lado contrario tenemos a Mike Morales, que es un personaje que es muy querido hoy en día por la comunidad. En ambos casos, antes de solamente criticar, debemos examinar todo. Por ello, insisto, antes de criticar un producto, debemos revisarlo. Y por mi parte, eso sería todo. Den me gusta y suscríbanse. Y déjenme todas sus opiniones acerca de este tema que es muy controversial. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima.